Aunque hace varios años que Leonor dejó el oficio de colchonera, hoy ha decidido parar un colchón como en otros tiempos lo hacía cuando iba con su marido por los pueblos de la comarca. Pues voy a hacer el colchón para que lo vean cómo se hacía antiguamente, porque desde que sacan los flues se ha quitado toda la lana y ya no se estila. Que mi marido viene el oficio viene de los tatarabuelos. Después subieron los abuelos, después subieron mis suegros y después los maridos. Son 2 hermanos que llevaban los colchones y hacíamos por lo menos 7 u 8 pueblos de toda la comarca de alrededor de Magallón. Vienen a casa, preguntan por el colchonero y dicen cuándo podemos parar en los colchones. Entonces decimos, pues para tal día nos los prepara y nosotros vamos y los hacemos. El día que los tienen preparados, para el día que nosotros le decimos, porque como son tantos, porque hay veces que nos hacemos hasta 12 diarios, desde las 5 de la mañana hasta las 8 o las 9 de la noche, trabajando. Entonces damos, pues para tal día nos preparamos tantos, pues para tal día vamos y los hacemos. Ya me guardo la tela lavada, la lana afuera y todo. Y nosotros llegamos y los preparamos, los hacemos y los cosemos. Ahora cojo la canasta, la paso con la lana. Como es menudo la lana no se puede hacer con la vara. Hay que pasarla con la canasta. Hay otras que son unos bollones grandes y se pasa con la vara para limpiarla, porque siempre sale, ya verás como lo que queda. Pues para quitar el polvo, limpiarla y ventilarla, porque como en todo el año no lo paran, esto se para una vez al año. Esto se hace en junio, agosto y septiembre. 3 meses casi dura. Parar un colchón es como llamaban los colchoneros al trabajo de ahuecar la lana que había quedado aplastada por el peso del usuario. Esta tarea se realizaba golpeando rítmicamente con la vara en los vellones de lana. Leonor no puede varear la lana de este colchón porque los vellones son tan pequeños que no se ahuecarían con las varas. De esta tarea se encargaba su marido. Pero mi marido le daba con las varas, pero si son vellones grandes, porque entonces con la vara coges el vellón y lo levantas y lo ahuecas. Pero esta, como es menuda, tienes que hacerlo con la canasta. La lana no se colocaba de forma arbitraria sobre las telas del colchón, sino que tenía que seguir un orden. Tiene orden, porque como lo echas lo primero en el centro, no para bien. Tienes que llenar lo primero las orillas, y después de las orillas el centro. Leonor lleva más de media vida dedicada a los colchones. Lo aprendí, mira, cuando me casé. Empecé con mi marido y después de 50 años ya, porque como no había otra cosa, pues se ganaba. Se podía vivir. Pero los 4 días de verano, o sea, los 3 meses de verano. Ahora esto ya está preparado, ahora hay que echar la tela encima. Ahora voy a echar las latarinas para que no se polille la lana, que decimos las bolas de polilla. Ahora se recoge la lana bien alrededor y se prepara. Y ahora se coge las agujas y se echan encima de del colchón. Los ataderos, la aguja de pasar los ataderos, la tijera y el hilo. Y ahora se coge el hilo para enhebrar la aguja. Con una aguja saquera, que es más corta que las normales, enhebrada con hilo de perlé, la colchonera cosía las 3 caras abiertas de la tela para que no se saliera la lana. Normalmente necesitaba mucho espacio para desarrollar su trabajo con soltura. Pues ibas a las casas y te hacían en el patio, en la calle, donde teníamos sitio. Ya nos preparaba la mujer que íbamos a parárselos. Ellas nos preparaban la lana, nos preparaban la canasta, las telas lavadas y nosotros las marasuras. El hilo también lo preparaba la mujer, nosotros solo las varas, no llevábamos otra cosa. Las escobas también nos las preparaban. Se podría afirmar que el colchón era la pieza más importante del ajuar que había que tener preparado a la hora de casarse.
Todas que se casaban, todas se llevaban colchones de lana. La lavábamos también en la hucha, la esquilaba del ganado y pillábamos y nos buscaban a nosotros algunas o se las lavaban ellas. Pero nos buscaban para lavar la lana también. Después la poníamos a tender, que no se lavaba más que con agua, porque las sirrias iban muy bien con el agua. Y después hacíamos los colchones de las novias, o de todas, porque esto no se estiraba más que antes de esto, hasta que salió el flex. Una vez que salió el flex y los de espuma, ya se quitó la lana. Ahora va a hacer las esquinas, que es esto así, se mete el cudujón. Una a una, Leonor termina de coser las 4 esquinas que tiene el colchón. Ahora va a pasar los ataderos. Abajo están los mismos ojetes que arriba. Y tienes que buscar el agujero con la aguja. Los ataderos cumplen la función de sujetar la lana en el interior del colchón. Se trata de unas cintas que se pasan de un lado a otro del colchón a través de unos ojetes y se atan por una de sus caras. Los ataderos es que no se mueve la lana. Ahora mismo lo enrebullas y no te se menea la lana. Y de otra manera, si no llevara ataderos, te sería como las pinocheras de antes, que hacían un agujero en el colchón y con la mano la agua que hacían. Pues ahora esta lana ya no se va. Puedes hacer lo que quieras. ¡Hala! Ya lo tenéis. Bueno, el colchón ya está terminado. Ya no le falta nada. Esos 4 ojetes que faltan es porque la tela está ojetada a la inglesa. Pero a corriente está así. Ya no se puede hacer nada más. Leonor Marquina se ha convertido en el último eslabón de una cadena de colchoneros que ejercieron su trabajo en la localidad de Magallón. Hoy, gracias a ella, hemos podido conocer uno de los usos tradicionales de la lana ya desaparecidos. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.